Nuestras ciudades es un espacio sonoro para la reflexión y el intercambio de saberes, miradas y experiencias sobre lo urbano. A partir de distintas voces, proponemos explorar temas importantes sobre nuestras ciudades. ¿Quiénes son los actores y actrices que las producen? ¿Cómo es y qué características tiene acceder al suelo urbano y a la vivienda en Argentina y Latinoamérica? ¿Cuáles son las políticas urbanas y habitacionales que transforman nuestras ciudades? ¿Qué aportes realiza la perspectiva de género al urbano? Estas y otras son las preguntas disparadoras que dieron origen a este podcast que te invitamos a escuchar. En América Latina, por ser el continente más urbanizado y más desigual del planeta, las ciudades presentan muchos déficits. Históricamente, vecinos y vecinas se organizaron en nuestras ciudades para mejorar la calidad de vida en sus barrios. Planificación, redes de infraestructura de servicios básicos y luchas por la regularización dominial, entre otras, conforman parte de las demandas que plantean los colectivos vecinales y que involucran a los distintos niveles del Estado. Participan de este episodio Alicia Alcaraz, magíster en Economía Social y Solidaria de Ushuaia; Joaquín Benítez, doctora en Ciencias Sociales de Buenos Aires; Leticia Vázquez, doctora en Estudios Urbanos de Comodoro Rivadavia; Paula Boldrini, doctora en Arquitectura de Tucumán; Sergio Camincken, doctor en Sociología de Puerto Madryn; Dana Sánchez, vecina y ex referente del barrio Héroes de Malvinas de Río Grande, Tierra del Fuego; y Juan Enríquez, referentes de Villa Palito, de La Matanza, provincia de Buenos Aires. Les preguntamos a las y los académicos participantes qué rol juega la organización vecinal en los procesos de autoconstrucción de barrios. Inicia esta conversación Alicia Alcaraz, quien ha investigado sobre los procesos organizativos de acceso al hábitat en Ushuaia. Hablaría de múltiples roles y esos roles tienen que ver con las fases también del proyecto de urbanización popular en el que se encuentren, pero principalmente rescataría un rol promotor, facilitador y coordinador también de todo ese proceso de participación comunitaria, colectiva, conjunta, digamos, a la hora de tomar decisiones sobre cómo quieren pensar el proyecto autogestivo de barrial. Un rol clave, digamos, que tiene que ver también con sostener esa representatividad comunitaria frente a otros organismos estatales, públicos, y en esa representatividad ser voceros de los intereses, de las problemáticas, de las necesidades sentidas y las capacidades, digamos, que cuenta esa comunidad, esos pobladores, los pobladores y pobladoras que integran ese barrio. Y hay un rol fundamentalmente pedagógico y político en este proceso, que está enmarcado también en el reconocimiento de derechos y responsabilidades, y en esa línea el derecho al hábitat, el derecho a la ciudad. Creo que eso es fundamental. El sociólogo Joaquín Benítez explica que la organización colectiva es central en la autoconstrucción de ciudad. Absolutamente central. No hay forma de autoconstruir ciudad si no es de forma colectiva. Si bien una familia puede organizarse para construir su casa con el esfuerzo de sus miembros, hay otras cuestiones como la conexión de servicios, abrir y alumbrar una calle, construir infraestructuras físicas o sociales como una plaza o una canchita, que solo pueden ser resueltas de forma colectiva. Pero además la cooperación y la ayuda mutua puede potenciar estos procesos, como abaratando los costos, acortando los tiempos, mejorando la calidad, y al mismo tiempo que se construyen redes de solidaridad entre los vecinos que pueden ayudar a las familias a salir de la pobreza. Por otro lado, la organización vecinal también es la que otorga fuerza a los reclamos y la que de alguna manera obtiene resultados de los gobiernos locales. Sabemos que en Argentina hay cosas que solo se consiguen protestando, que cuanto más protestamos, más chance tenemos de obtener nuestros reclamos. Aunque no lo parezca, muchos barrios de clase media de las grandes ciudades argentinas tuvieron sus primeras obras en el siglo XX por algún tipo de sociedad de fomento local que se puso al hombro responsabilidades que el gobierno local no cumplía. Leticia Vázquez, desde Comodoro Rivadavia, plantea que la organización vecinal es el motor de los procesos de autoconstrucción y destaca la importancia de visibilizar esta organización, que es la que sostiene la vida de quienes habitan estos barrios. La organización vecinal en estos procesos de autoconstrucción de barrios creo que es
un poco el motor de estos barrios, ¿no? Son les vecines los que generalmente se abren paso en la ciudad, porque si fuera por las políticas estatales, las ciudades terminan siendo lugares donde el mercado inmobiliario funciona y dispone de lugares para extraer renta únicamente, y en la mayoría de los casos que estudiamos en Latinoamérica creo que existen desigualdades en la construcción del espacio urbano y ciudades excluyentes, en las cuales la autoconstrucción es la que garantiza el hábitat a millones de personas, y en este sentido la organización que existe detrás de esa autoconstrucción, sea incipiente o sea sólida y con años de trayectoria, esa organización es la que sostiene la vida cotidiana de los trabajadores, de quienes habitan los barrios, y por ahí cuando las obras de integración sociourbana se suelen concretar, esta organización queda invisibilizada, los que obtienen el rédito político son los gobiernos, pero no hay que perder de vista que detrás de esos proyectos existen en muchos casos años de organización vecinal, ¿no? Les preguntamos también por qué es importante estudiar el rol de las organizaciones vecinales. Alicia Alcaraz plantea esto como modo de recuperar memorias y visibilización. Además, destaca el rol de las mujeres y los cuidados en los procesos organizativos. Es importante estudiarlas porque me parece que también es un modo de recuperar las memorias de esos territorios, las huellas que dejó, huellas en clave también de estacas, de lucha, de organización, de conquistas de derechos que dejaron esos procesos organizativos, que van dejando en esos territorios. Me parece también ahí interesante recuperar, revalorizar y visibilizar fuertemente el rol que tienen también las mujeres en esas organizaciones, en la dinámica que se va construyendo. Y ahí, en ese sentido, también la centralidad y vitalidad política en torno a los cuidados comunitarios, a las tramas vinculares, también alimentarias, en relación a garantizar la alimentación diaria con la infraestructura de los comedores, los centros de salud, las fiestas también, ¿por qué no? Las alegrías. Joaquín Benítez plantea la centralidad de estudiar el rol de actores vecinales en dos líneas. Por un lado, en relación a la organización política de los barrios. Por el otro, en relación a la implementación de políticas públicas. Creo que es importante estudiarlos porque estos actores cumplen un rol clave en la organización política de los barrios y también en la participación en la implementación de políticas públicas. Con respecto a lo primero, las organizaciones concientizan sobre derechos y ciudadanía, representan a los vecinos en distintas instancias políticas y estatales, más allá de las instituciones democráticas tradicionales, canalizan y articulan reclamos a los gobiernos locales y construyen redes de solidaridad y de identidad entre vecinos. Son un actor importantísimo en la gobernanza urbana de una ciudad, tanto como lo pueden ser las autoridades públicas o los desarrolladores privados, con los que típicamente entran en conflicto por sus proyectos y planes. Con respecto a la participación en políticas públicas, las organizaciones vecinales poseen conocimientos del territorio que son vitales a la hora de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de un barrio. Pero también puede ser origen de conflictos y divisiones entre vecinos. Por eso es importante estudiarlos y entenderlos. Sobre todo en sus particularidades como organizaciones vecinales, con sus formas de hacer política que son un poco distintas a las que encontramos en un partido político, un movimiento social o un sindicato. Esto es Nuestras Ciudades. Leticia Vázquez pone el énfasis en la visibilización que surge con el estudio de estos procesos de organización vecinal. Creo que es importante estudiar estos procesos porque, por un lado, permite visibilizar situaciones que quedan detrás de grandes anuncios que se hacen a veces de proyectos que se concretan, y que las estudiemos también permite conocerlas, ¿no? Pensemos que atrás de esos carteles por ahí de proyectos de integración urbana o de proyectos de conexiones que se terminan, existen horas y horas de reuniones de vecinos que lucharon por el acceso a esos servicios básicos. Y también creo que en los casos de ciudades intermedias, que por ahí nos estamos dedicando a estudiar un poco, conocer estos procesos permite mostrar cómo en algunos contextos las normativas locales van en contra de derechos que están establecidos a nivel nacional, en la Constitución,
o se suelen reproducir también prácticas xenófobas que son necesarias también mostrar y visibilizar. A veces creo que las desigualdades no solo tienen que ver con cuestiones económicas o con las formaciones técnicas de los funcionarios locales, sino con entramados de sentido sobre quiénes tienen legitimidad para acceder al suelo urbano y a la vivienda. Entonces, bueno, conocer cómo se dan estos procesos de organización y el esfuerzo que existe detrás de los procesos de construcción de barrios en asentamientos nos puede permitir acompañar también y visibilizar todo lo que no se suele conocer de estos barrios. Paula Boldrini enfatiza la necesidad de reconocer las particularidades situadas de cada organización en el territorio para poder intervenir como técnicos y técnicas y transformar la realidad junto a las organizaciones. Bueno, es necesario estudiarlos para comprenderlos y es necesario comprenderlos para poder ubicarnos en cuál es nuestro lugar dentro de esos procesos. Cualquiera que quiere un desarrollo del hábitat que sea profundo, complejo, integral y a largo plazo, quiere que exista autonomía dentro de esas comunidades, que no dependan ni de las políticas públicas ni de los técnicos para llevarse adelante. Esas dinámicas, para ser autónomas, tienen que estar de la mano de las organizaciones sociales, que no son iguales, no hay una igual a la otra. Cualquiera de estas organizaciones, aunque sean orgánicas, tienen particularidades y dinámicas que hay que reconocer para poder encontrar cuál es el encuadre apropiado para intervenir. Esa flexibilidad que tenemos que tener los técnicos solamente es posible cuando hay un cabal entendimiento de que esas diferencias existen y estamos formados y formadas para poder estudiarlas, analizarlas y comprenderlas para intervenir y transformar la realidad juntos. Le consultamos a Leticia Vázquez por la articulación entre organizaciones vecinales y agencias estatales en ciudades intermedias. Ella enfatiza en la particularidad de las tramas relacionales, de las tramas políticas, que son relevantes para comprender el acceso al suelo y la vivienda. La articulación entre organizaciones y Estado en ciudades medias creo que tiene matices distintos a los que vemos en grandes ciudades, porque en muchos casos las relaciones no son únicamente institucionales, sino que están atravesadas por relaciones interpersonales, por el hecho de conocerse, que existe a veces en ciudades pequeñas, y estas relaciones vimos que se vuelven claves a la hora de pensar las dinámicas políticas en los barrios, porque tiene efectos en la relación que se da entre funcionarios y referentes barriales o entre funcionarios y grupos de vecines, y en la relación de asistencia a través de la cual muchas veces se vincula el Estado con los territorios. También cuando pensamos en el acceso al suelo para migrantes y las posibilidades que tienen de acceder a las determinadas maneras de acceder al suelo, también los afecta porque cuando se prioriza en estas relaciones y el capital relacional para la obtención de ciertos recursos, quienes no poseen este capital relacional suelen quedar excluidos. Entonces, conocer un poco esas tramas relacionales que quizás en la ciencia sociales en algunos casos no se les ha prestado tanta atención a las relaciones de interconocimiento en contextos locales más pequeños, nos permite entender en qué trama más social más compleja se inserta la trama política que permite acceder al suelo y a la vivienda en nuestros contextos urbanos. Estamos escuchando Nuestras Ciudades. En este bloque reflexionamos junto a Sergio Kaminker y Paula Boldrini sobre los alcances de la participación social y su lugar en las políticas públicas urbanas. Hay dos o tres cuestiones que para mí son centrales. Primero, tener en la cabeza en relación a la mirada sobre la participación. En primer lugar, que desde la década del 70, diría yo, a nivel global hubo una demanda muy importante, muy interesante y con mucho empuje de participación social de muchas organizaciones que impulsaron que la participación tenía que ser una de las dimensiones centrales de las políticas públicas sobre todo de atención, digamos, a la pobreza o a la desigualdad. Esto implicó en términos urbanos también que las agencias que generan buena parte del financiamiento y generan condicionalidades y delimitan muchas de las formas en las cuales se interviene con políticas públicas en nuestro país, que la participación sea, por decir así, una de las dinámicas pretendidas en la agenda de intervención urbana a nivel nacional.
Yo creo que la política urbana, no solo en nuestro país, sino en la mayoría de los países, sigue teniendo un componente muy bajo de participación social y termina estando mucho más delimitada en clave técnica, y lamentablemente mucha de esa participación, por lo menos en los análisis que me ha tocado hacer, lo que encuentro es que termina medio en saco roto o termina generando modelos muy interesantes para las comunidades, por lo menos eso es lo que ha pasado acá, pero que sin embargo en la práctica los gobiernos municipales no han tenido la capacidad de llevarlos adelante o no han tenido voluntad política de llevarlos adelante porque iba en contra por ahí los deseos de la comunidad, de lo que les permitía hacer el financiamiento por un lado o de los intereses de aquellos que efectivamente tenían capacidad de generar desarrollos urbanísticos o de poner a disposición tierras para la venta o la urbanización. Paula Boldrini, desde Tucumán, reflexiona sobre el rol de la organización vecinal en los procesos participativos relacionados a la ejecución de políticas públicas y desde allí señala cuál es el rol de técnicos y técnicas en este proceso. El rol de la organización vecinal es el rol central, el corazón de cualquier dinámica participativa. Tanto las políticas públicas, los recursos que llegan, nosotros como parte de los recursos públicos en términos de instrumentos, de vinculación tecnológica, dinamización de tecnologías tanto tangibles como intangibles, somos complementarios, ¿no? En un proceso participativo, sí o sí debe haber un espacio que es asambleario, uno se imagina siempre una asamblea, montones de personas, no, un ámbito deliberativo, y ese ámbito deliberativo en el que cualquier problema, tema puede surgir, está abierto, tiene que estar controlado y llevado adelante por la organización vecinal. Los técnicos aparecen en algunos de estos espacios cuando tienen lugar, cuando es necesario conocer alguna información, cuando es necesario tener algún asesoramiento específico, pero es la organización vecinal la que lleva el corazón de la dinámica, y es por eso que los procesos de participación solo pueden desarrollarse allí donde hay un espacio organizativo comunitario que pueda garantizar esto. Esto es Nuestras Ciudades. En este último bloque conversamos con dos referentes barriales de diferentes latitudes. Juan, desde provincia de Buenos Aires, y Dana, desde Río Grande, Tierra del Fuego, cuentan sobre sus experiencias residenciales y la importancia y logros de la organización vecinal. Bueno, mi nombre es Juan Enríquez, soy de Villa Palito, nací en Villa Palito, soy el más chico de 7 hermanos, de una familia numerosa, y Villa Palito surge en 1960 en el gobierno de Frondizi, donde en el golpe militar que le hacen al gobierno de Frondizi empiezan a expulsar a toda la gente de la villa de la ciudad de Buenos Aires y la suben en camiones con todas las cosas y arrasan con la villa, tiran todo lo que es las viviendas y la empiezan a trasladar al conurbano bonaerense. Así que lo que hicieron es de noche bajaron los camiones del ejército a la familia, le tiraban todas las pocas cosas que tenían, chapa, los pocos muebles que tenían, y en ese lugar la familia tenía que al otro día empezar a construir su rancho para poder vivir con sus hijos. Y dentro de esos hijos eran mis 4 hermanos que vinieron expulsados de la ciudad de Buenos Aires. La organización comunitaria es indispensable. Creo que todos los barrios, las villas, los asentamientos, si hay algo que tiene claro es la organización comunitaria, porque es la única forma de poder llevar adelante unas políticas dentro del barrio. Yo creo que el Estado tiene que darse cuenta que hay un Estado que tiene una política de instituciones y las villas y los asentamientos tenemos una política de barrio, donde tenemos las diferentes organizaciones vivas que son las que le dan, la cubren y la cuidan a todos los que vivimos dentro de la villa. Dentro de esas organizaciones vivas dentro del barrio, en primer lugar está la iglesia, en segundo están los comedores, están las iglesias todas, credos, el potrero, las madres que cuidan a los chicos y la pelean por el tema del Paco. Entonces creemos que es importantísimo la organización comunitaria para todo proyecto, porque es lo que acepta o no y acompaña.
no se puede hacer ningún proyecto sin que esté de acuerdo la comunidad. Es como que alguien quiere arreglar tu casa sin que esté de acuerdo el dueño. Bueno, en estos casos la organización comunitaria es la que piensa, participa y tiene que ser protagonista de estas transformaciones. Dana, del barrio Héroes de Malvinas, ex barrio 15 de octubre bis, cuenta cómo se llegó a crear la comisión vecinal y la importancia para un barrio de tener un nombre propio. Mi nombre es Dana, vivo en la margen sur del Río Grande, en la ciudad de Río Grande. Llegué a vivir al barrio que en ese momento se llamaba 15 de octubre bis porque era como un anexo de otro barrio que estaba justo al lado, que era el 15 de octubre, en el año 2013. Por lo que sé, esa toma del barrio se había hecho en el 2012-2011 aproximadamente. La organización barrial fue fundamental, primero para poder sacar a las personas que se habían adueñado de las tierras y del barrio y habían impuesto sus leyes, su orden, vendiendo los lotes y haciendo y deshaciendo a su voluntad la vida, ¿sí?, de las personas que llegábamos con necesidades habitacionales a la ciudad y a la isla. Organizamos la comisión del barrio en el marco de una ordenanza que en ese momento estaba vigente en la municipalidad, pero que, se desconocía o era desconocido por estas personas que manejaban el barrio, entre comillas, ¿no? En el año 2014, 2015, pudimos organizarnos y formar la comisión barrial, que el presidente en ese momento del barrio fue el vecino Roberto Villalba. Hoy nuestro barrio se llama Héroes de Malvinas. Decidimos cambiarle el nombre al barrio porque consideramos que el nombre del barrio nos da nuestra identidad. Trabajamos mucho para generar arraigo y creemos que tener la identidad a través de un nombre nos hace generar arraigo, nos hace pertenecer a un barrio, amarlo, quererlo, cuidarlo, luchar por ese barrio. Entonces, tener un nombre propio y dejar de ser un anexo de otros era como fundamental para poder ir construyendo esa identidad. Dana profundiza en los logros en el acceso a servicios, posible gracias a la organización y lucha vecinal. A través de la organización y ya de la comisión barrial pudimos gestionar e ingresar al programa Padre Mujica, que fue un programa a nivel nacional de urbanización de villas y asentamientos en toda la nación. Y gestionamos eso y se beneficiaron muchos barrios, muchos asentamientos que habían alrededor de nuestro barrio para poder tener el servicio de agua corriente y a través de la cooperativa eléctrica también que se extienda la red eléctrica, la cual no teníamos que engancharnos para poder tener electricidad. Pusieron los postes, pudimos acceder al servicio de cable y todo lo que va a través de la red, ¿no?, de eléctrica. Pudimos acceder también a la cloaca, que también estaba en el programa, a la red cloacal, que era fundamental porque todo el agua servida de las casas iba a los pozos o se tiraba a la calle. Se pudieron urbanizar los barrios, marcar las calles y regularizar de alguna manera el nombre de la calle, los números de los lotes, poder acceder al IPB, que se regularicen y poder empezar a pagar de a poco los lotes. Y en el año 2020 se hizo la extensión de gas natural, de red de gas natural, que hoy tenemos en el barrio y todos los vecinos están disfrutando de poder tener gas natural en su casa. Esto es Nuestras Ciudades. Les preguntamos a los vecinos por el rol del Estado. Juan Enrique, de Villa Palito, Buenos Aires, explica el momento actual de su barrio y analiza cómo entiende que debe ser la relación con el Estado.
Bueno, hoy en día Villa Palito vive otra realidad, que es la urbanización, que es la mejora de hábitat, que fue todo lo que fuimos descubriendo nosotros con la relación directa, la comunidad y el Estado. Son proyectos que se hacen pensando en el futuro de las nuevas generaciones. El Estado es indispensable que esté presente en estos proyectos porque se necesita de muchos fondos para poder generar infraestructura, para poder generar espacios comunes, para poder hacer la vivienda a la gente. Y dentro de esa relación que uno tiene con el Estado, es muy importante que el proyecto salga desde el barrio hacia el Estado. Muchas veces el Estado está presente, pero hace lo que el Estado cree que es lo mejor para la gente, y nosotros estamos convencidos que lo mejor para la gente es el proyecto que sale desde la gente. Y el Estado lo que tiene que hacer es acompañar y ayudarnos profesionalmente para poder planificar. Creo que es la única forma que se puede desarrollar nuestro barrio y mejorar. Todo esto se puede hacer solamente con la articulación de los profesionales, ¿no? Por eso siempre decimos que sin los profesionales el sueño de nosotros hubiese quedado trunco. Hubiésemos llegado hasta cierto punto, pero la falta de planificación y la falta de saber lo que es un desarrollo y la articulación de los programas que un Estado pone a disposición de la gente sería imposible. Hoy es la urbanización de Villa Palito. La relación con el Estado muchas veces es de tensión y se ponen en juego múltiples mediaciones. Dana amplía sobre el tema. Da cuenta de cómo era gestionar antes de conformarse la comisión vecinal, desde la que, como contó, pudieron gestionarse la ejecución de programas nacionales y resolver distintos déficits habitacionales y urbanos. Bueno, la relación que teníamos con las dos áreas del Estado, tanto el municipio como gobierno de la provincia, obviamente que fue tensa porque toda esta organización de las mafias y de los punteros políticos, obviamente el que no respondía a la municipalidad dependía del gobierno, y ellos mismos avalaban que los vecinos tuviésemos que ir con el permiso de estos mafiosos referentes a solicitar los bonos de gas que subsidiaban las garrafas de 10, 15 y 45 kilos que eran imprescindibles en ese momento para poder calefaccionarnos y cocinar. Les preguntamos a los referentes por los servicios con que cuentan en la actualidad y cuáles son las cuestiones que aún faltan resolver. Juan Enrique describe la cobertura que existe en el presente luego de toda la historia barrial y destaca la necesidad de que el Estado esté presente. Hoy Villa Palito está pasando por su última etapa. Lleva el 95% ya del proyecto de urbanización casi completo y ya empezamos la etapa donde hay que mantener todo lo que sean los servicios. Hoy en día estamos sufriendo el deterioro de los servicios porque las empresas prestatarias todavía no se hicieron cargo del agua ni de la cloaca, de la luz solamente se hicieron cargo en algunos sectores, y creo que eso es fundamental que las empresas prestatarias se hagan cargo de todos los servicios. Hoy ya tenemos asfalto, tenemos agua, tenemos cloaca, tenemos los desagües pluviales, que es una de las cosas más importantes, tenemos lugares recreativos para todo, club, la escuela de oficio, y también tenemos un lugar para las mujeres en situación de vulnerabilidad y problemas de violencia. Así que creemos que Villa Palito está ya en la segunda etapa, donde todo esto tiene que ser sustentable en el tiempo, y eso es súper necesario que el Estado esté presente, porque sin el Estado, de nuevo, todo lo que se logró en estos años se vuelve de nuevo con problemas en la misma comunidad. En el caso del barrio Héroes de Malvinas en Río Grande, como contó Dana, poseen la totalidad de los servicios, aunque no poseen asfalto. Por este motivo, Dana reflexiona sobre lo que aún resta por cubrir en la zona donde se localiza este barrio. En el barrio obviamente faltan muchas cosas, muchas instituciones de salud, de educación, de recreación, de cultura,
de deporte. Falta todo eso, muchísimo. De a poco se van creando, pero siempre la zona de margen sur es como la más relegada, la más segregada en cuanto a todo lo que es construcción de instituciones y para mejorar la calidad de vida de las personas. Así que, bueno, al menos los servicios como para tener una vida digna, básicos, hoy los tenemos. Seguimos en la lucha para poder crear todo lo que tiene que ver con educación, salud, cultura, para que para nuestros hijos puedan vivir mejor y tener una mejor calidad de vida. Así que, bueno, esperamos poder ir logrando de a poco que la margen sur vaya creciendo y en este sentido. Nuestras ciudades es una producción realizada por el Grupo Infohábitat en el marco de un proyecto de investigación PICT 2022 de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. En la coordinación, Nadia Fink y Gabriela Reta. Participa con su voz Belén Garibot. En la producción, Sergio Kaminger, María Cristina Cravino, Leticia Vázquez y Agustina Girado. Musicaliza Juan Gravina. En la edición, Noelia Mangini. Esta producción forma parte de la convocatoria Proyectos de Comunicación Radial y Podcast de Radio UNTDF.